Audiolibro, La hija del mal. Parte 2. Capítulo 1, sección 2. La forma de la morada del mal en sus corazones. Escena 1. Allen en el Palacio Lucifeniano, el Salón de los Sonidos. Córtenle la cabeza. La voz de Rilliane resonó en todo el Salón de los Sonidos. El miserable criminal atado con cadenas fue llevado hacia el lugar de ejecución. Aunque llamarlo criminal podría haber sido demasiado, su crimen no estaba al nivel del asesinato o el robo. Fue acusado del delito de contestar a la princesa Rilliane. Como político había sido un hombre de muy alta estimación. Por esa razón, no había podido perdonar su tiranía. Su resentimiento acumulado finalmente había estallado. El Salón de los Sonidos fue tanto un lugar para que Rilliane se reuniera con sus asistentes como un lugar donde se podrían llevar a cabo las sentencias de condena a pena de muerte de Rilliane. Siendo que la pena por el crimen de replicar a la gran y augusta princesa Rilliane se aplicó por completo. Había una persona que podía haber sido decapitada fácilmente hasta ahora, el capitán de la guardia, y mi padre, adoptivo, Leonard. Pero de alguna manera todavía estaba vivo hasta el día de hoy. Tal vez eso significaba que la autoridad de los tres héroes era importante en sí misma. Pero no había garantía de que las cosas pudieran permanecer así para siempre. El egoísmo de Rilliane era cada vez más fuerte. Recientemente, incluso uno de los orgullosos comandantes en jefe de Lucifenia, el famoso comandante Mochet, se vio obligado a ir a la lejana fortaleza de Retazan solo porque Rilliane pensó que su barba era demasiado larga. ¿Cuándo le ocurriría a Leonard algo así? No, en su situación, cuando llegue ese momento, sin duda no, terminará bien. Una vez terminado el juicio, Rilliane y sus asistentes comenzaron a abandonar el Salón de los Sonidos, y yo empecé a ocuparme de mi trabajo. Hoy me habían encargado la limpieza, junto con otro sirviente llamado Hassan. Durante los tiempos de guerra, el Salón de los Sonidos se había utilizado como un lugar para soldados en espera, por lo que había muchas armas y armaduras que podrían haber sido reliquias de entonces usadas como adornos, como espadas y lanzas atesoradas, y unas armaduras completas. Cuidadosamente pulí todo. A pesar de que eran armamentos, había algunos objetos caros que no cabría esperar. Tenía que asegurarme de no estropearlos ni dañarlos. Este era un trabajo que nunca podría confiar a Chartet. Al otro lado de la habitación, Hassan estaba limpiando diligentemente como yo. Como la mayoría de sirvientes del palacio eran mujeres, él era uno de los pocos y preciosos ayudantes masculinos. Minis, ¿estás aquí? Ese súbito grito resonó por todo el Salón de los Sonidos. Cuando miré, vi que Rilliane, a quien creía ida de la habitación, estaba mirando a su alrededor con una expresión de enojo. El ministro Minis vino corriendo a la velocidad de la luz cuando fue llamado. Al verlo, recordé a Chappie, un perro que Germain había criado hacía mucho tiempo. Sí. ¿Qué es lo que necesita, Majestad? Minis, ¿nuestras comidas no se han vuelto horriblemente insulsas últimamente? No, yo no lo he pensado. No era de mucha utilidad preguntarle al ministro sobre las comidas. Su trabajo era gestionar los asuntos del Estado. Aunque, bueno, incluso un sirviente como yo podía ver que no parecía estar haciendo su trabajo muy bien en ese sentido. La diatriba de Rilliane continuó. Y eso no es todo. Hoy estábamos cortos de cuchillos en el almuerzo. Siempre decimos que, cuando almorzamos, siempre debemos tener 5 cuchillos listos. Yo lo siento profundamente. Estaba seguro de habérselo dicho a Mariam. Estaba bastante seguro de que Rilliane debería de haber hablado con Mariam directamente, y no con Minis, pero probablemente le resultaba más fácil quejarse ante el pequeño y desesperado hombre ante sus ojos, que ante la mujer que siempre se comportaba con tanta resolución ante ella. Ahora que lo pienso, estaba bastante seguro de que el encargado de poner la mesa en el almuerzo de hoy era Hassan. El objetivo de la ira de Rilliane debería de ser hacia él. Comenzando a preocuparme por el tímido Hassan, miré hacia su ubicación. Hassan se veía un poco extraño. Sus ojos estaban claramente moviéndose de un lado a otro, y lo que tenía en la mano. Un cuchillo. Parecía que había tomado secretamente uno de los cuchillos cuando estaba preparando el almuerzo. Pero,
¿Por qué lo haría? No tenía que pensar en eso. Porque la siguiente acción que tomó muy claramente proporcionó la respuesta. ¡Aug! Asan comenzó a gritar, lanzándose hacia Riliane. Con los ojos inyectados en sangre. Cuchillo en mano. Él estaba planeando asesinar a Riliane. Ni Riliane ni Minis podrían actuar contra algo tan repentino. El cuchillo que sostenía a Asan estaba a punto de hundirse en el estómago de Riliane. Mi cuerpo comenzó a moverse por su propia cuenta. Riliane. Hice una carga contra Asan con todas mis fuerzas, derribándole sobre manos y rodillas. Está ella. Su rostro estaba pálido, pero no había un rasguño en ninguna parte de su cuerpo. Gracias a Dios, ella estaba a salvo. Pero Asan pronto comenzó a moverse, una vez más dirigiendo el cuchillo hacia Riliane. Riliane se había debilitado a sí misma al mantener a la Guardia Real lejos de ella debido a su discordia con mi padre adoptivo. En cuanto a Minis, terminó cayendo del miedo, temblando en el suelo. No había nadie en este lugar que pudiera pelear, excepto yo. No tengo más remedio que proteger a Riliane. Me preparé para usar la atesorada espada que tenía en la mano para limpiarla. Mientras lo hacía me di cuenta de algo incómodo. Esa espada estaba desafilada. Estuve molesto por un momento, pero cuando me volví para enfrentar a Asan después de una breve pausa, me recuperé pensando que no sería un gran problema. Al mirar su postura, era claramente un aficionado que nunca había practicado cómo sostener una espada. Sin mencionar que su arma era un simple cuchillo de mesa. No había motivo para perder. Levanté mi espada a medio camino, mirando a los ojos de Asan. Por un momento se sintió intimidado y apartó los ojos. Di un paso hacia él sin apartar la mirada, balanceándome ágilmente hacia el lado de la espada que tenía en la mano. Un sonido metálico gratificante sonó, y el cuchillo salió volando de la mano de Asan. Se deslizó por el suelo y pude percibir la clara expresión de inquietud en su rostro, habiendo perdido su arma. Aún así, todavía no había perdido su voluntad de luchar. Al darse cuenta de que la pared detrás de él tenía lanzas, me dio la espalda para coger una. Naturalmente, no había ninguna razón para que esperara a que él obtuviera una nueva arma. Corrí hacia Asan, golpeando su flanco con la espada con todas mis fuerzas. Su rostro se contrajo de dolor, y cayó al suelo. Sin un borde afilado, no habría sido capaz de derribarlo, pero debido a que lo había golpeado con una fuerza considerable, podría haberle roto algunas costillas. Riliane lo había visto todo, atontada por un corto periodo de tiempo, pero luego pareció volver en sí, declarando con un tono de voz altiva, encerrar a ese sinvergüenza. Escuché un gran alboroto, y Asan fue tomado por los soldados que finalmente habían entrado corriendo. Me enteré, luego de una investigación posterior, que Asan era el hermano menor del político que había sido condenado a muerte. Así que tal vez ese fuese su intento de venganza. A Asan le cortaron la cabeza en el sitio de ejecución al día siguiente. Ninguno de mis compañeros de servicio y yo tuvimos tiempo de lamentarnos por la muerte de nuestro colega. Quizá fuéramos nosotros algún día. Escena 2. Allen en el Palacio Lucifeniano, la cocina. 3 días después. Riliane entró marchando a la cocina con más rabia que de costumbre. Mariam. ¿Está Mariam aquí? En ese momento había varios cocineros, así como yo y Ney, dedicados a preparar una comida. Mamá está. Mariam está en una excursión hoy, respondió Ney, pareciendo asustada. Ya veo. Bueno, entonces lo harás tú, Ney. Tengo algo que quiero preguntarte. Sí. Claro. Escuché de los cocineros un extraño rumor. Que al parecer la comida de nuestros almacenes ha sido inusualmente poca últimamente. ¿Es eso cierto? Sí. También escuché algo similar del cocinero, dijo Ney, mirando al hombre en cuestión cuando estaba cortando zanahorias. No parecía que su conversación hubiera llegado a sus oídos, tal vez porque estaba ocupado, o tal vez estaba fingiendo no escuchar, no queriendo verse envuelto en una disputa. ¿Alguno de ustedes sirvientes ha estado robando comida? Insistió Riliane. Eso es imposible. Ningún sirviente tomaría la comida del palacio como si nada. Está bien.
si lo hicieran, tendría que decapitarlos inmediatamente. Todo en el palacio me pertenece, esa era su simple lógica, y por lo tanto no podía haber nadie en el palacio que tomara algo de ella de forma voluntaria para ellos. Rilliane no había dejado de hablarle a Ney, continuando con, Ney, eres una chismosa, ¿sabes algo, no? Ve. Bueno. Ney no tenía palabras. Quizás habiendo notado su inusual nivel de ansiedad, el jefe de cocina dejó de cortar y se abrió camino entre las dos. Princesa Rilliane, por casualidad anoche presencié a alguien llevando comida fuera de los almacenes. ¿Quién fue? ¿Dónde está? No lo sé. Estaba completamente oscuro en ese momento. No pude distinguir su cara. Pero por su apariencia y físico, me di cuenta de que no era un sirviente. Estoy seguro de que no hay nadie entre nosotros que tenga una constitución tan grande. Todos en la cocina podían sentir que la ira de Rilliane estaba creciendo. A este ritmo, no habría estado fuera del lugar si ella hubiera decapitado a todos los presentes. Después de un pequeño silencio, Ney rompió diciendo, con una voz muy débil, Princesa Rilliane. Yo. Lo sé quién es el culpable. Rilliane miró a Ney, con su expresión furiosa. Así que ya lo sabes, ¿quién es? Sí. Date prisa. Si no me lo dices en los próximos 10 segundos, cortaré tu cabeza. Mientras se encogía ante los gritos de enojo de Rilliane, Ney respondió, yo. Lo vi, antes, en la ciudad. Hubo alguien que daba comida que parecía que venía de nuestros almacenes a la gente. Entonces, ¿quién es? Esa es la parte que quiero saber. Después de una breve pausa, Ney dijo, era Sir Leonard. Escena 3. Allen en el Palacio Lucifeniano, la habitación de Rilliane. Después de lo que pasó con Asan, Rilliane terminó manteniendo a las personas lejos de ella. A partir de ahora, los únicos sirvientes que podían cuidarla eran yo, Ney, Chartet y Mariam. En este momento, estaba solo con Rilliane en su habitación. Ella me había llamado después de la cena. Alan. Aprecio lo que hiciste el otro día, comenzó hablando del incidente con Asan. Tú, sabes, esgrimir. No sabía cómo debía responder, pero como ya había puesto claramente una espada frente a ella en ese momento, probablemente no podía disculparme. Decidí hablar honestamente. Me disculpo por guardar silencio al respecto. En realidad, recibí una capacitación de mi padre adoptivo, cuando era joven. Le oculté a Rilliane que mi padre adoptivo era el jefe de la Guardia Real, Sir Leonhard, porque me había dicho que lo mantuviera oculto. Si ella lo supiera, indudablemente sería despedido. Ya veo. Bueno, eso está bien. También tengo algo de experiencia con la esgrima. He disputado contra soldados varias veces, y sin embargo no he perdido ni una vez. ¿Qué piensas? Impresionante, ¿verdad? Ella estaba alardeando, pero no creo que haya una sola persona en este país que realmente levante su espada contra ella. Incluso puedo decir que tu habilidad es considerable. Con eso en mente, tengo una petición que hacerte. Tuve una mala premonición. Rilliane tomó un pequeño pergamino de su escritorio y comenzó a escribir algo con una pluma. Cuando terminó, puso el pergamino en una pequeña botella de vidrio y me lo entregó. Cuando vio que no entendía bien el significado de lo que estaba haciendo, Rilliane dijo, saca el papel y lee la oración escrita en él. Saqué el pergamino de la botella y revisé la frase que había puesto allí. Esto es lo que se escribió, quiero que mates a Leonard. Por un corto periodo de tiempo no pude moverme. ¿Qué era lo que Rilliane? ¿Qué estaba pensando mi hermana mayor? ¿Sorprendido? Bueno, eso es comprensible. Pero te he visto adecuado para este trabajo. La Guardia Real difícilmente obedecería, ¿no crees? No sabía cómo debía responder a las palabras de Rilliane. Por eso decidí ver esto desde otro ángulo. ¿Por qué me diste tu orden de esta manera? HM. ¿O, te refieres a la botella? Una vez, hace un tiempo, me contaron una leyenda, que si transmites tus deseos más importantes de esta manera, siempre se harán realidad. Aunque he olvidado quién
me enseñó eso. Yo fui quien se lo había enseñado, hace mucho tiempo. Ese día, en esa playa. Ella ha perdido sus recuerdos, pero parece que aún así los retiene, de esta manera, algo equivocada. ¿Por qué me pedirías que matara a Sir Leonhard? ¿Necesito explicar eso? Seguramente sabes de la confrontación entre nosotros. Y además, está el asunto, con respecto a los almacenes de alimentos. Mi paciencia está en su límite. Ese idiota siempre se opone a mi voluntad, todos los días. Estoy cansada de él. Realmente estoy harta de él. Liliana levantó la voz, exponiendo su rabia. Pero rápidamente se volvió sobria otra vez, aclarando su garganta con tos y reajustando su tono. ¿Y no lo sabes? Él puede tener una fachada de ser un sujeto leal, pero hay rumores sombríos sobre él, que se niegan a morir. Cosas como el matando a aliados en la confusión de la guerra, secuestrando a un bebé de un país que había invadido, que realmente está planeando derrocar al Estado. Pueden llamarlo héroe, pero, en realidad podría ser un villano inconcebible. ¿De quién escuchaste historias como esa? De Ney. Ney parecía ser una persona tranquila, pero en realidad era muy habladora, siendo una gran chismosa. Principalmente contaba escandalosas historias intercambiadas entre las criadas. No era exactamente un pequeño número de sirvientes los que originalmente habían perdido su estado como tales, y en la mayoría de los casos la fuente de la conversación sobre ellos era Ney. Pareces poco convencido. Como si intentara adivinar algo con mi expresión, Liliane comenzó a dirigirse a mí mientras me miraba a la cara. ¿Eres incapaz de confiar en los rumores? Bueno, estoy de acuerdo en que Ney es una chismosa, pero no, es el tipo de mujer que mentiría. ¿Y no dicen que donde hay humo, hay fuego? Liliane continuó. Pero ese soquete es diferente de mis otros súbditos, y no puedo simplemente decapitarlo. Porque el muy tan amado. ¿Por qué? No lo sé. Así que ahí estaba, y me topé con una solución. Si no lo puedo ejecutar públicamente, lo haría asesinar en secreto. Liliane habló con una expresión inocente, como si acabara de compartir una idea extremadamente buena. Jejeje, he pensado en algo divertido que podríamos hacer. De repente recordé un momento de nuestra infancia. El interior de la chimenea tiene una abertura. Lo encontré de repente antes. Vamos a escabullirnos del castillo, solo nosotros dos. Incluso si ella ha perdido sus recuerdos, nada de mi hermana mayor ha cambiado. Apenas logré dejar salir de mi boca un no puedo imaginarme derrotando a Sir Leonhard con mis exiguas habilidades. No te preocupes. Tengo una idea. Liliane me explicó todo su plan. Ya veo, con esos métodos todo iría sin problemas. Pero, ciertamente no debes hablar de esto a nadie más. Este es nuestro pequeño secreto. Este es nuestro pequeño secreto. Eso es algo que me dijo Liliane cuando éramos niños. Nada ha cambiado. Pero ¿dónde se volvieron locos estos engranajes? Lo llevaremos a cabo mañana por la noche. Prepárate hasta entonces. Sin embargo, esto es suficiente, por hoy. Ya puedes irte. Escena 4. Germen en el reino de Lucifenia, la familia Abadonia. Ja, parece que se han dado cuenta, dijo papá, soltando un gran suspiro. Era la hora de la cena. ¿Qué pasa, papá? Pregunté sin pensar, mirando a mi padre de aspecto inusualmente melancólico. Estaba segura de que no había puesto ninguno de los tomates que tanto odiaba en la cena de esta noche. He recibido un llamado de la princesa. Ante las palabras de mi padre, detuve mi mano, que llevaba un pedazo de pan a mi boca. ¿Crees que saben que estaba sacando comida de los almacenes del palacio? Probablemente. Germán, el fin de tu papá ha llegado. Confío en que cuides de mis arreglos funerarios cuando esté muerto. No digas algo tan malo, papá. Has estado bien hasta ahora, así que estoy segura de que superarás esto de alguna manera. La escasez de alimentos se había vuelto especialmente grave. Había llegado hasta el punto en el que llegué a ver los cadáveres de las personas que habían muerto de hambre dispersados en medio de la carretera.
Y con los atracadores buscando la poca comida que queda, los asesinatos nunca terminan. Incluso los alimentos que estábamos comiendo en este momento era mucho más humilde de lo que uno podría esperar del capitán de la Guardia Real. Cuando supe que papá había robado de los almacenes de comida del palacio y la había repartido entre la gente, honestamente no pude ocultar mi confusión. Pero al mismo tiempo estaba muy orgullosa de mi padre. Leonard Tabadonia, de los 3 héroes, era diferente de los otros nobles egoístas. Era una persona magnífica, que pensaba en la gente ante todo. No hay nada de malo en lo que estás haciendo, papá. Deberías inflar tu pecho con orgullo y aguantar valientemente todo el asunto. ¿Inflar tu pecho con orgullo? ¡Qué expresión tan graciosa! Supongo que sí, ja, ja. Me reí, y mi padre también produjo una sonrisa. Pero su expresión rápidamente se volvió sobria otra vez, y murmuró en voz baja: tal vez sea la expiación. ¿Qué es eso que sueltas así de repente? Si estás hablando honestamente de confesar todo y expiar tus pecados, entonces. No, eso no es lo que quiero decir. Germain, ¿qué piensas de tu padre? Creo que eres un gran hombre. Eres severo hacia mí, y eres severo con otras personas, pero en realidad eres muy amable. Eres ese tipo de hombre. Como uno podría esperar, fue un poco vergonzoso decir ese tipo de cosas directamente a mi propio padre.